a este tema y nosotros basamos los dos temas anteriores en Mateo 6, ¿correcto? La base bíblica fue Mateo 6, lo leímos hasta el versículo 13. Cerramos con el estudio del modelo del Padre Nuestro. A ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Es una comunicación, ¿verdad? Con Dios. Hablar con Dios, como nos enseñaron en la escuelita. Hablar con Dios, está muy bien. Establecimos diferencias. Hoy no voy a dar el resumen de las dos clases anteriores o de las dos prédicas anteriores, pero vamos a darle continuidad a este tema. Y yo quiero, para darle continuidad, hablar de la oración como una herramienta poderosa. Yo quiero que usted y yo recordemos algunos personajes que oraron y su vida cambió. Como introducción, que usted y yo recordemos algunos personajes que oraron y marcó un antes y un después. Una oración que ellos hicieron. No sé si se acuerdan de Ana, la estéril, la mamá de años orando y clamando y creyendo, y el Señor, después de ser estéril, le permitió tener al gran Samuel. No sé si ustedes se acuerdan de Josué, que hay un día que falta en los estudios. Yo sé que hay gente que tiene ya ese día ubicado, pero en los estudios hay un día que falta y obedece a lo que está en Josué 10 del 12 al 14. Lo que estudian y anotan y revisan en su casa, como los de Berea, anoten y después revisan. Josué 10 del 12 al 14. Vemos el episodio donde en una guerra Josué oró y mandó al sol que se detuviera. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sol, detente en Gabaón. Lo hemos hasta cantado. Y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Josué 10 del 12 al 14. Esa historia que hemos cantado bastante. El sol se detuvo. Y hoy día los estudiosos dicen, no fue que el sol se detuvo, fue que la tierra dejó de girar y se quedó. Fue la tierra la que dejó de girar alrededor del sol. ¿Sí? Entonces, muy interesante, no me voy a meter con eso ahorita para no enredarme la vida. Pero lo cierto es el poder de la oración. Tenemos a un Ezequías sentenciado a muerte, y en esa sentencia Ezequías ora y le clama al Señor y le pide misericordia, y después de esa oración el Señor le da 15 años más. Después de la oración de Ezequías, la pueden buscar en segundo libro de Reyes 20 del 1 al 6, van a ver a un Ezequías que oró, y después de estar ya al borde de la muerte, él dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová diciendo: dile a Ezequías, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años más. Hermanos, el profeta había entrado y ya la sentencia de muerte estaba. La sentencia de muerte ya estaba sobre Ezequías. Y vemos allí que hubo algo que hizo la diferencia. Es que Ezequías clamó a gran voz. Ezequías oró. Ezequías le suplicó al Señor. Y Ezequías lloró a los pies del profeta.
Y el Señor oyó su clamor y dice: devuélvete y dile que le voy a dar un bono. No es el bono de guerra, hermano, no. Un bono de vida de 15 años. ¿Qué se puede hacer en 15 años? Hermano, en 15 años se puede hacer muchísimo. Se pueden hacer unos cuantos muchachos. Se pueden construir empresas, se pueden construir imperios, se pueden destruir también imperios. Se pueden establecer muchos planes, muchos proyectos. No vamos a decir qué hizo Ezequías, pero lo que sí es que hizo la diferencia. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué vemos allí que marcó un antes y un después en su vida? Un tiempo de clamor, de oración al Señor. Podemos ver a un Abraham orando y cambiando la historia. Podemos ver a un Elías orando y cambiando la historia. Lo vamos a ver más adelante, al caso de Elías, ¿sí? Y así podemos ver muchas historias de hombres de Dios que después de una oración sucedió algo poderoso. Porque yo vengo hoy a decirle que la oración eficaz del justo es poderosa. Ojo, miren lo que yo vengo hoy a decirles. Yo no vengo hoy a decirles una palabra mía. Yo vengo hoy a decirles y a recordarles lo que dice la palabra del Señor en Santiago 5. La oración eficaz del justo es un arma poderosa. La oración eficaz del justo tiene poder. Hay otra versión que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? Pero ¿cuánto error hay? ¿Cuántos dogmas? ¿Cuántos paradigmas se han añadido a la oración? ¿Cuán viciado está el tema de la oración? ¿No creen ustedes que eso es una parte de la trampa del enemigo? Tergiversar la oración y el modelo de oración. Diluir la oración como debería ser, como lo dice la Biblia, sino desenfocarla. Empezar a hacer cosas que parecen más bien brujería, decretos y cosas no bíblicas, proclamas emocionales. ¿Qué tiene más poder, una proclama emocional o una proclama bíblica? Pero entonces vemos que está minada la oración de emocionalismo. Los modelos que nos están vendiendo están minados de antimodelo, de antidiseño, de antiprincipios. Entonces, yo considero que como es un arma tan poderosa, el ejército enemigo está interesado en que esa arma esté inhabilitada. El ejército enemigo, el ejército contrario, si logra inhabilitar esa arma, ¿qué pasa cuando un ejército logra inhabilitar el arma más fuerte del contrario? Está ganando, por decirlo de una manera. Nos lleva ventaja, le lleva ventaja. ¿Sí o no? Nosotros sabemos que el vencedor está con nosotros, amén. Pero lo que digo es que hay un arma poderosa y la estamos muchas veces usando fuera del diseño. Es como andar disparando con la pistola engatillada, pues. Como andar disparando sin bala, ¿saben? ¿Qué hace disparando sin bala? Entonces, por eso estamos estudiando este modelo tan hermoso
bíblico de la oración. Y para hablar del poder de la oración, es necesario que veamos las cláusulas bíblicas para activar esta arma. Las premisas o los principios bíblicos para que esta arma sea efectiva. Y yo quiero hoy empezar con Mateo 7, donde quedamos, ¿ok? Quedamos en Mateo 6. Vamos a leer el 7 y después nos vamos a leer el 6. Mateo 7 y vamos a leer del 7 al 12. Y este punto en esta serie, este punto específicamente es la regla de oro y la oración. Vamos a ver entonces cómo la oración parece estar condicionada o hay una cláusula para que la oración sea efectiva. Y la cláusula para que la oración sea efectiva es la regla de oro. Pedid y se os dará. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ajá. Muchas veces nos paramos ahí, pero el versículo siguiente da una continuidad y es como una cláusula que tiene la oración. ¿Cuál es esa cláusula? ¿Cuál es ese condicionante? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa que quiero resaltar nuevamente: cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vemos el estudio de la oración en el Evangelio según San Mateo, cuando vemos el estudio de la oración en el Sermón del Monte y allá en Lucas, vemos que el Señor Jesús está hablando de un modelo de un hijo pidiéndole a su. No se nos olvide eso, porque eso le va a dar un marco conceptual, un marco de identidad, porque no es lo mismo una conversación entre un testigo y un juez, o entre un acusado y un juez, un deudor y un juez. No es lo mismo una conversación entre un deudor y un juez a un hijo y su padre. ¿Será que cambia? Entonces, cuando yo quiero que usted y yo leamos esto, entendiendo que es una conversación de un hijo hacia un padre. Pero entonces agarramos versículos y los interpretamos como que si se estuviese hablando en un marco jurídico a un juez. Y no, en el contexto es hijo, padre, padre, hijo. Y ahí el Señor nos dice una cláusula: pidan y se les dará. Toquen y se abrirá. Es decir, hay una promesa. La promesa es que si ustedes piden, ¿a quién? A su Padre que está en los cielos, nuestro Padre nos dará. Si usted busca, si usted llama, se le va a abrir. Amén. Todo el que pide, recibe. Todo el que busca, halla. Todo el que llama, se le abrirá. Nuestro Padre es un Padre fiel, es un Padre justo, es un Padre bueno. Y compara al ser humano como padre. Dice: ¿cuánto más nuestro Padre? Si usted le da buenas dádivas a sus hijos, ¿cuántos padres aquí consienten a sus hijos? Papá, quiero, ¿qué le piden los hijos? Bueno, de todo, ¿no? Quiero tal o cual cosa. Quiero fruta, quiero esto, quiero galleta, quiero.
Y uno como padre, ¿cómo se siente cuando uno complace a su hijo? ¿Cómo uno se siente cuando uno complace a su hijo? ¿Verdad que eso es lo máximo? A veces hay que frenarse porque también hay que educarlos, ¿no? Pero uno como padre, al ver satisfecho a un hijo, eso da una sensación de llenura, de placer. ¿Sí o no? ¿Quiénes los han sentido? Yo lo he sentido. ¿Verdad que sí? Que es a lo máximo. Bueno, el Señor dice, si ustedes que son malos sienten eso, imagínense yo que soy el Padre bueno. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ese Padre bueno que tenemos? ¿Cuánto más nuestro Padre celestial, que es el que puede darnos las mejores dádivas? Entonces pide, pero pídele al Padre. Busca, pero busca en Él. Esa parte es bonita, es hermosa. Ahora, no podemos dejar por fuera la cláusula. Y es que nuestro Padre como que nos pone una condición. Todo lo que quieran que hagan los hombres con vosotros, así háganle a ellos. Vamos a leer en el capítulo 6, hablando de esta cláusula y entendiendo el contexto, el versículo 14, donde quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? El versículo 14, en el 13 terminó el Padre Nuestro y dijimos amén. Sí, vamos a poner el 13 y después ponemos el 14. En el 13, 6, 13. En el 6:13 vamos a ver que termina el Padre Nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego el 14 y el 15, vamos a ver cómo se relaciona con esta cláusula condicionante. Y es porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Están viendo la cláusula? Perdona nuestras deudas, Padre nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros también. Cuando hablamos en Lucas dice, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esa palabra pecado, deudas, ofensa, allí es importante verla con claridad. Porque yo les dije que se ha interpretado muchas veces que es que si tú no perdonas una ofensa, Dios te quita la redención. Sí, como no perdonaste la ofensa, yo te quito la justificación y automáticamente entonces estás perdido. Perdono las ofensas, brum, eres salvo. No perdono las ofensas, no eres salvo. Entonces, a veces hemos interpretado este contexto con respecto a la salvación. Y acuérdense lo que les dije. En el contexto está hablando de un padre y de un hijo y un padre. El tema de la salvación es en un marco legal de juez y acusado, de juez y condenado. Porque en el marco legal de la salvación, Cristo cumplió un requerimiento jurídico. Y el requerimiento jurídico era de que tenía que pagarse el precio con sangre. Jurídicamente, Cristo nos justificó ante el juez. Y ahora, ante ese jurado, ante ese juez, usted y yo, en Cristo
por el único sacrificio que es para el perdón de los pecados, para salvación, somos justificados. Justificados por gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, en el marco jurídico, en el marco legal, y es que cuando hablamos de deudas, hablamos de pecados, les voy a mencionar rapidito, sé que va a ser un tema que puedo hablarlo en otra ocasión, pero para entender esto del marco legal es importante irnos a las palabras que aparecen como deuda o como pecado en el original. Y la más común para nosotros es amartía, ¿sí? Amartía en el original es lo que conocemos como errar el blanco, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Pecado es errar el blanco. Ese término, errar el blanco, es amartía, que es un término de arquero, de arquería, ¿sí? Un tirador falla a la diana, erró el blanco, eso es amartía. O sea, él falló la diana. Ese término se encuentra en la Biblia como amartía, pecado, errar el blanco. Pero también se conoce otros más. Errar el blanco, ¿por qué yerras el blanco? Porque como arquero no tengo la capacidad de atinar sin la intervención de Cristo. ¿Sí? Errar el blanco. Ok. También se encuentra parabasis, que es cruzar una línea. Dios establece una línea de sus estatutos. Dios establece un marco moral y entonces el ser humano cruza la línea. Es decir, voluntariamente, conscientemente, no es que está fallando porque le faltó fuerza o porque no pudo. Aparte de eso, parabasis es cuando intencionalmente yo cruzo la línea. Ese es parabasis. Y vamos viendo distintas formas de pecado que se traducen a la misma palabra. Voy a ir rápido porque este no es exactamente el estudio de hoy, pero sí tiene que ver. Otra es nomia. Ese nomia es una rebelión abierta. Esa palabra que se traduce como pecado también, que se encuentra en el original como novia, es nomia, rebelión abierta en contra de Dios. Cuando alguien está declarado abiertamente a estar en contra de Dios. Rebelión abierta, novia. Paratoma, que es resbalarse, también se encuentra pecado como paratoma, que es resbalarse, perder el dominio. ¿Sí? No es lo mismo nomia, que es una rebelión abierta. Yo decidí abiertamente estar en contra del Señor. Ahora, el pecado que tenemos como creyentes, que ya somos rescatados, somos redimidos, amén, es nomia. No es que abiertamente, no es nomia, porque no estamos abiertamente rebelados contra el Señor. Se supone que estamos ahora sirviendo al Señor, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que seguimos pecando, ¿sí o no lo dice la Biblia? Pero el pecado que tenemos nosotros ahora no es nomia, es más paratoma, es decir, perdemos el control, porque no estamos en un cuerpo glorificado todavía. Entonces perdemos el dominio, tenemos un resbalón, se nos sale una palabra, se nos calienta la cabeza. ¿Sí o no? ¿A quiénes le pasa? Yo no voy a levantar la mano. Pero entonces no es nomia, no es una rebelión abiertamente. Es decir, yo decido todos los días hacer lo que a Dios no le agrada. No, más bien nosotros queremos hacer lo que a Dios le agrada, ¿sí o no? Pero entonces la Biblia dice que nosotros seguimos cometiendo nomia, es decir, resbalones porque no tenemos el control absoluto. No tenemos un cuerpo glorificado. Fíjense en las distintas palabras que se traducen como pecado. ¿Por qué los llevo a todo esto? Porque deudas, perdona nuestras deudas, ahí en esa connotación es pecado. Pero es con una palabra en el original que no es nomia, que no es ni siquiera paratoma. Es
algo así como ofeleima. Me disculpan porque obviamente esto es una transliteración machucada. ¿Sí? Lo que pretendo es darle una referencia. No pretendo darle clases de griego aquí, sino darle una referencia para entender mejor lo que dice la palabra. Entonces, ofeleima es un pecado que me genera una deuda. Es una deuda generada por una falta. Es como una deuda moral. Dice la palabra del Señor que el pecado tiene consecuencias, ¿sí o no? Entonces, es como que la parte de que cuando tú le fallas a tu papá, acuérdense que en el contexto es padre e hijo. Tenemos que ubicar la palabra ofeleima. Tengo una deuda. ¿Con quién? ¿Con quién? Con mi padre. Ubíquenlo en el contexto, es con tu padre. Entonces ese ofeleima es que cuando el hijo se porta mal, ya sabe que la promesa que le dio su papá, tiene que pedir cacao primero. ¿Por qué? Bueno, en nuestro caso, vamos a comprarle, no sé, dime un ejemplo, mi amor. Vamos a comprarle algo a la niña, vamos a ir para tal sitio, X. Vamos para el parque. Y así, sí, vamos para el parque, pero tienes que portarte bien, desde que se va. Sí, yo hago caso, dice ella. Mentira. Entonces, de repente se le cruzan los cables y se olvida y empieza a portarse mal. Y Hexiva recoge los juguetes, Hexiva tal cosa, Hexiva, y empieza a llorar porque no quiere hacer caso. Y se pone a hacer un berrinche. Esto es una hipótesis, esto no pasa con mi hija, ¿ok? Entonces empieza a hacer un berrinche, esta niña hipotéticamente hablando, y se pone fea para la foto. Yo como un padre, ¿ustedes creen que yo debo premiar esa conducta llevándola al parque? ¿Y por qué usted entonces la sigue llevando? Por eso es que estamos criando mal a los hijos. Porque estamos premiándoles por conductas que debemos corregir. Estamos diciéndole, está bien, mi amor, haz todo el berrinche que quieras que yo te voy a premiar. Bueno, nosotros hacemos ese tipo de sinvergüenzura. Digo hipotéticamente nosotros, ¿ok? Pero como buenos padres que somos, hablando en el plano humano, porque sabemos que somos malos, no deberíamos, o mejor dicho, el buen padre no premia una mala conducta de su hijo. Entonces, en ese contexto, el hijo sabe y de repente viene la niña y abraza a la mamá y dice, mamá, yo me porto bien. De repente ella viene y se pasa el chico y dice, metí la pata. Y empieza y se pasa, mamá, yo me porto bien, mamá, ¿oíste? Yo te amo. Empieza a besos, mamá, yo me porto bien, ¿oíste? Y papá, yo me porto bien, ¿oíste? Vamos para el parque. Y se transforma y recoge los juguetes. Y se pasa el chico y empieza a pedir indulgencia. Empieza a pedir perdón. Entonces ahí el padre evalúa y dice, bueno, hoy no vamos, pero vamos mañana. Pero ya se restablece esa deuda causada por el mal comportamiento. Ese es el contexto y esa es lo que quiere decir en el contexto ofeleima. Una deuda que usted y yo le debemos a Dios todos los días por nuestro pecado. No es la deuda que Cristo ya pagó.
para nuestra salvación. Es la deuda de la comunión con nuestro Padre. ¿Sí me estoy explicando? Entonces cuando decimos, el Señor nos dice, perdona para que yo te perdone, no se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo perdona, porque si no nuestra comunión Padre-Hijo no va a caminar. Perdona porque si no las oraciones, las peticiones que tú me hagas, vamos para el parque. No, porque usted se portó mal con la niña. No, porque usted le pegó al niño que es más chiquito. ¿Vamos para el parque? No, porque usted no hizo caso. Papá, yo voy a empezar a perdonar. Papá, yo amo a Ángel Elías, ¿viste? Yo lo amo, yo lo perdono. Yo le presto mi juguete. Bueno, mañana puede ser que vayamos para el parque. Se restablece el acuerdo padre-hijo. Pero yo no puedo, si mi hijo no perdona, si mi hijo se porta mal con otro, el Señor pone esa condición. No voy a darte lo que me pides. No vas a tener los beneficios, padre e hijo, mientras estés enemistado, porque en eso se resume la ley y los profetas, que hagas con los hombres como quieres que hagan contigo. ¿Vieron? La regla de oro, ¿la ven? ¿Ve cómo se relaciona? El Señor entonces está diciendo, hay una condicionante. Pidan, que yo como buen padre les voy a dar. ¿Cuándo dicen amén? Pidan, busquen, que yo como buen padre voy a permitir que ustedes hallen, que ustedes encuentren. Toquen, que yo como buen padre les voy a abrir. Pero deben tratar a los demás como ustedes quieren que los traten. Pero deben perdonar a los demás para yo perdonarlos y esa comunión padre-hijo esté establecida y ustedes puedan gozar de los beneficios que tienen como hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si está aclarado el punto, denle un aplauso al Señor para pasar al siguiente. Ojo, es importante aclararlo y establecer el marco conceptual y todo, porque hay gente que dice, ya va, pero el pastor predicó hasta el 13 y el 14 y el 15 lo obvió. Y él dijo que la deuda no era eso, pero el 14 y el 15 dice lo contrario. No, no es que diga lo contrario. Es que es en el contexto padre-hijo. Amén. Y es una cláusula dentro de la oración. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, teniendo esta cláusula clara, teniendo esto revelado a nuestras vidas, vamos a continuar hablando entonces del poder de la oración. ¿Sí? Porque, ¿qué hago yo con un arma poderosa si está inhabilitada? Pregunto, ¿qué hago yo con un arma poderosa si está inhabilitada? Ustedes no han visto la película, no, la bomba nuclear, pero le falta el cilindrito ese que tienen las pelotitas verdes, ¿saben? ¿Quiénes han visto esa película? ¿Sí? La bomba nuclear, pero le falta el cilindrito con las cositas verdes que es lo que activa la bomba. ¿Qué hace con la bomba nuclear sin tener el elemento que la activa? ¿Qué haces con una herramienta tan poderosa como lo es la oración si no tienes la cláusula que el Señor te da para condicionar los beneficios que recibes a través de la oración? Ojo, no es para el perdón de redención, no es para los beneficios de hijo con su padre. Tienen cara de que están entendiendo. Gloria al Señor. En Santiago 5, no, en serio, los veo así como que, gloria al Señor. Porque a veces uno ve la cara de la gente, lo del segundo turno uno ve la cara y se asusta porque no están entendiendo nada. Pero lo de este turno se ve que están entendiendo. En Santiago 5
para seguir hablando de esta arma poderosa, ya teniéndola activada. ¿Cuántos tienen activada esa arma ya poderosa? Entonces voltea a tu vecino y dile: perdona. Pasa las ofensas. Suelta esa carga. Cosecha esa yuca, esa raíz de amargura. Entonces, pero el Señor no me escucha. Hermano, ¿cómo te va a escuchar si Él dijo que debes perdonar? Él sí te escucha, solo que estás castigado. La niña, eso sí lo dice mi niña: mi mamá no me atiende. No, sí te atiende, mamá, lo que pasa es que estás castigada. Mi mamá no me escucha. Papá, escúchame, te estoy escuchando, pero estás castigada. No voy a hacerte caso. ¿Sí? Entonces a veces pasa eso: mi papá no me escucha. No, es que estás castigado. ¿Cuántos castigados hay aquí? Aleluya. En Santiago 5, versículo 16 y 17, fíjense que el apóstol aquí, Santiago, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto, 15, a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuánto han leído esta historia? El periodo de la persecución de los profetas, y Elías vino y dijo: no va a llover. Y hubo una sequía, hubo una crisis económica, porque Elías dijo en oración: no va a llover. 3 años. Y nos está diciendo: mira, Elías también era un hombre y oró y no llovió por 3 años. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo tiene poder. Y hoy voy a tratar de adelantar o de hablar de esto, de esta frase, ¿sí? De la oración eficaz del justo que puede mucho. Fíjense, no estamos hablando del justo que es perfecto o del justo que no tiene ni una falla. No estamos hablando del justo que ya tiene el cuerpo glorificado, que es Cristo. No estamos hablando de ese justo, porque si habláramos de ese justo, dice la Biblia: no hay justo ni aun uno. O sea, no estamos hablando de esa justicia de perfección y de plenitud a la que todavía no hemos alcanzado, a la cual todavía no hemos alcanzado. ¿Sí? Cuando se habla de justo aquí, es lo primero que debiésemos definir, se está refiriendo a el que obedece a Dios, el que sigue la voluntad de Dios, el que está sujeto a la voluntad del Padre. La oración eficaz, vamos a ir traduciendo, del hijo obediente, es lo mismo que a usted le pida algo a un hijo desobediente, que usted sabe que lo que usted le va a dar lo va a usar en algo malo, que usted sabe que lo que le va a dar lo va a consumir en vicio, que usted sabe que lo que lo va a dar, usted le va a dar lo va a derrochar con sus amigotes, a que la petición se la haga su hijo que está en la universidad, que está estudiando, que estudia, que trabaja, que invierte, que está haciendo las cosas dentro de lo que cabe bien, que usted le dice algo y él dice: está bien, papá. Es lo mismo que se lo pida el hijo que anda en malos pasos, a que se lo pida el hijo
que está tratando de hacer las cosas bien? Usted como padre, ¿quiénes son padres aquí? Yo creo que aquí nadie es padre porque están así como que... ¿Quiénes son padres aquí? ¿Quiénes son padres? Hay varios, ¿verdad? ¿Quiénes tienen más de un hijo? Yo tengo uno solo, ahí sí yo bajo la mano. ¿Quiénes tienen más de un hijo? Esto sí es secreto de confidencia. ¿Quiénes tienen hijos que se portan más mal que otros? 1, 2, 3, 4, nada más. ¿Verdad que sí? ¿Se porta mejor? ¿Se porta mejor? No creo eso, Israel, no. Hijo, no nieto, estoy preguntando por los hijos. Es distinta la relación hijo con nieto. Ajá, fíjense. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Usted los ama igual? ¿Usted ama a los dos igual? Sí, yo los amo, o sea, el amor de padre. Pero usted puede darle los mismos beneficios. No puede. Yo no le puedo dar lo mismo a este que lo va a usar en vicio. Mejor yo le compro lo que necesite, ¿verdad? Y se lo compro reguladito y lo superviso con la cabulla corta. Y si tengo que ponerlo a pasar aceite, lo pongo a pasar aceite para ver si reflexiona. ¿Sí o no? Pero a este que está estudiando, que está trabajando, que está velando por su casa, que está haciendo las cosas bien, usted dice, toma. ¿Sí o no? ¿Cuánto más nuestro Padre, que es un Padre bueno? Entonces, cuando dice la oración eficaz del justo, está hablando la oración del hijo obediente tiene poder. La oración del hijo que obedece, eso de justo es el hijo obediente. Y estamos en los términos de la gracia porque sabemos que todos somos desobedientes. Pero los hijos que tratamos de seguir la voluntad de nuestro Padre, ¿dónde están esos hijos aquí obedientes, por fe aunque sea? Levante la mano, todo el mundo, aleluya. Esa oración del justo, esa oración del hijo obediente, dice la palabra del Señor, tiene poder. Ahora, yo quiero describir, según el contexto, la oración eficaz del justo, las características de la oración eficaz del justo, viendo el contexto bíblico. Amados hermanos, hay algo interesante que quiero decirles hoy con respecto a la interpretación de la Biblia, y es que la Biblia, un paréntesis hermenéutico, la Biblia se interpreta no con respecto a lo que a mí me parece. Porque hay gente que dice, mira, ¿qué significa tal cosa? A mí me parece, ¿sí? Eso para mí es como que si tú llegas un día a la mañana y entonces empiezan a hacer una alegoría de lo que a él le parece. A mí me parece, no, eso del justo ahí, a mí me parece que está diciendo esto. Eso de perdón de los pecados que leíste anteriormente, mira, a mí no me parece eso que usted dijo. ¿Por qué no le parece? No, porque a mí no me lo enseñaron así, a mí me parece que no es lo que a ti te parezca. Es lo que dice y lo que quiso decir el Señor y que dejó plasmado en su palabra. No es lo que a mí me parezca. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tratar con la revelación del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, por supuesto, eso es lo más importante, de entender lo que el Señor quiso decirme, no de entender lo que a mí me parezca. No es así. Entonces, con respecto a la oración, no, pastor, pero es que a mí me parece, no, hermano, disculpa. Está bien, en filosofía se dice que las opiniones son como el ombligo, todos tienen uno, ¿sí? Pero a la hora del té,
no sirve de nada. Todos tienen un ombligo, está bien, todos tienen opiniones, fino, siga teniéndola. Pero como base doctrinal o como base argumentativa, no califica. A mí me parece, ok, está bien que a usted le parezca, pero vamos a ver qué dijo Dios, qué dice la palabra. Amén. Entonces yo estoy tratando, cuando yo me paro aquí a explicar la palabra del Señor o a predicar la palabra del Señor, yo estoy tratando de predicar lo que el Señor dice en la palabra, no lo que a mí me parece. Por supuesto no soy perfecto y les pido disculpas si meto la pata, pero la intención cuando me paro aquí no es decir lo que a mí me parece, sino es escudriñar lo que quiso decir el Señor para nosotros hoy, porque eso es lo que tiene poder, lo que Él dijo, no lo que a mí me parece. Amén. Y Él dijo que el hijo obediente cuando pide se le da. Él dijo que el hijo obediente cuando busca halla. Él dijo que el hijo obediente cuando toca se le abre. No, pastor, pero es que a mí me parece que todo el que busca, no, a ti te puede parecer lo que tú quieras. A mí me parece que todo el que busca, pastor, encuentra. A usted le parece, pero la Biblia no dice eso. A mí me parece que eso es injusto. A usted le parece, pero Dios es un Dios justo. Y a mí me parece que la Biblia dice es que el hijo obediente cuando pide, eso es poderoso. ¿Sí o no? Y esto de justicia habla de un hijo que perdona, un hijo que tiene un corazón perdonador, un hijo que cuando ora y si tiene algo en contra alguno, como lo dice Marcos 11:25, si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a vosotros vuestras ofensas, perdona. Fíjense que la cláusula sigue. O sea, eso de ser un hijo obediente es que yo, como hijo obediente, si voy a orar y a pedir algo a mi padre, yo sé que primero tengo que perdonar. Eso es ser un hijo obediente, porque ya mi padre me dijo que yo tengo que hacerlo. Marcos 11:25, la cláusula. Yo soy un hijo obediente, pero ando con rencores. No, hermano, acérquese a orar así. A ver, ¿qué se le chispotea? Pero la cláusula es que debemos perdonar antes de acercarnos a la oración. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, normalmente entramos a pedir, pero se nos olvida que primero debemos perdonar. Cuando hablamos y vemos el Salmo 51:17, el Señor dice, el salmista dijo en su palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al corazón contrito y humillado. Fíjense, cláusulas. La oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Una persona que tiene un corazón contrito y humillado. Una persona